Buenos días. Lo que les queríamos presentar es la evolución de los carnets de salud de los escolares y la proyección de la política pública. La próxima. Esto se trata de un trabajo interinstitucional que se viene realizando desde el mes de abril en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y la ANEP, donde se extrajeron datos del sistema de información GURI, que es un sistema para el registro de los escolares, y a su vez hicimos el intercambio de información con datos sanitarios. El sistema GURI es importante destacar que es un sistema para el registro escolar, es decir, no es un registro clínico, sino que es para educación. Lo que nosotros hicimos fue compartir información como para poder valorar cuál era el estado de los carnets de salud de los niños. Entonces tomamos como casos, es decir, definimos como un caso de no vigente aquellos escolares que o no tuvieran datos o que si tenían datos y estos estaban como vencidos. Entonces, al 12 de mayo del 25 teníamos aproximadamente unos 111.506 escolares que no contaban con sus carnets vigentes. Podía ser sin datos o vencidos. Y desde ese punto de partida es que comenzamos a trabajar en extraer esta información de forma sistemática. De acá hay una parte interesante a aclarar, que lo ponemos como una nota, y es que los escolares ingresan como vencidos o como vigentes de forma dinámica. Es decir, todos los días, hoy seguramente estén ingresando escolares como vigentes y estén pasando otros a la categoría de vencidos, y eso sucede todos los días durante el año. La próxima. Bien, ¿qué fue lo que vimos en la segunda consulta que hicimos al 4 de agosto del 25? Fue que detectamos que teníamos un 76% de los escolares con los controles vigentes, lo que representan 229.330 escolares. De estos, que son los vigentes, a su vez tenemos los que se encontraban en la categoría de vencidos o sin datos, que más o menos representan un 24%. Ese 24% se descompone en dos grandes grupos, 67.000, aproximadamente 67.000, que es un 22%, que estaban efectivamente con el registro como vencido, y unos 5.600 que no tenemos los datos, es decir, tenemos la identificación, tenemos la escuela, pero no tenemos datos sanitarios sobre el vencimiento de sus carnet. La mayor frecuencia de registros que figuran como vencidos o sin datos los encontramos entre el 2021 y el 2025. De esto, una cosa importante a aclarar es que en el 2025 era esperable que tuviéramos la mayor cantidad de registros vencidos. ¿Por qué? Porque si el niño había sido controlado en 2024, su carnet se iba a vencer en el 2025. Lo que sí identificamos es que si mirábamos en la primera vez que sacamos la información, que fue el 12 de mayo, y después volvemos a comparar esos mismos registros el 4 de agosto, vimos que en ese periodo de tiempo, que son aproximadamente unos 81 días, se lograron controlar 67.390 niños, lo que representa aproximadamente un 60% de escolares que cuentan con un carnet vigente en el sistema de información GURI. Por otro lado, acá solamente es como a modo ilustrativo para que vean los datos sobre los que estuvimos trabajando. En la primera tablita van a poder ver que ahí tenemos el número de los sin datos, el número de los vencidos y el número de los niños que se encuentran vigentes. Y en la tablita 2, lo que les mostramos es cómo vemos que hay una mayor distribución, es decir, si bien puede haber errores en la calidad de registro o el dato, la mayor concentración de vencidos o sin datos están concentrados ahí entre el 2021, 22, 23 y 24. Y bueno, y los 2025 que son de esperar que se venzan este año. Por otro lado, cuando hicimos el análisis para ver cómo es que, según el departamento al que el escolar asiste a la escuela, tratamos de ver cómo figuraban sus registros en categoría de vencido o sin dato. Y de eso pudimos observar que hay departamentos como Río Negro, por ejemplo, Durazno, Rocha, Artigas, que
apenas están ahí en ese 70%, sin embargo, podemos observar que 33, Colonia, La Valleja, Soriano, Flores, superan el 80% de controles vigentes. Y en último lugar, hicimos otro subanálisis que era para ver cómo son categorizadas por quintiles las escuelas según la ANEP y el número de escolares que contaban con este carnet o este registro vencido sin dato. Lo que podemos ver en ese gráfico es que el quintil 1 y el quintil 2 acumulan la mayor parte de la distribución, es decir, las escuelas que ANEP ha clasificado como de menores ingresos son las que tienen el mayor número de escolares con sus certificados vencidos o no vigentes. Y bueno, como en suma, comentarles que entre el 12 de mayo y el 4 de agosto se regularizaron 60% de los escolares que estaban en categoría de no vigente. Que a su vez identificamos que hay departamentos que todavía no logran superar el 70% de los controles vigentes de los escolares, que son principalmente Río Negro, Durazno, Rocha, Artigas, Canelones y San José. Que a su vez las escuelas de quintiles 1 y 2 son, según la categoría de ANEP, son las que están acumulando más o menos el 40% de los registros no vigentes o sin datos. Y un poco la idea es poder continuar realizando estas extracciones de información para seguirlas comparando y darle seguimiento a cómo van evolucionando mes a mes el estado o el registro dentro del sistema URI, utilizando el intercambio de información con el Ministerio de Salud. Bien. Bueno, buenos días a todas y todos. En primer lugar, para la ANEP, lo que tenemos que hacer es agradecer al Ministerio de Salud Pública, al equipo encabezado por Lustenberg y por Bioso, porque esta nueva administración comienza en marzo en el Ejecutivo. En el caso de los entes autónomos de la educación, comienza sobre finales de marzo, principio de abril, y nos encontramos con una casa que estaba bastante desordenada en términos de los derechos a los cuales había que garantizar a niños, niñas y adolescentes. Y el Ministerio tomó acciones muy rápidas en regularizar esta situación. Yo quiero explicitar que esto para el sistema educativo, tener el carnet vigente implica la posibilidad de participar de actividades de educación física, de salidas didácticas, de actividades acuáticas, de campamentos escolares, y no tenerlo implica la imposibilidad de hacerlo. Entonces, efectivamente es una preocupación en la cotidiana de nuestras escuelas y de nuestras instituciones educativas en general, qué es lo que sucede con los controles de salud, por razones educativas, pero además por lo que tiene que ver con esto de la preocupación por el desarrollo, por el crecimiento en el país. En tercer lugar, comentarles que esto es un trabajo que se hace todos los años. Todos los que han pasado por procesos de inscripción de sus hijos o de familiares en el sistema educativo saben que los docentes, los académicos, los administrativos solicitan esta documentación, se colecta esta documentación. Hay un montón de trabajo de adultos del sistema educativo en colectar esta documentación, y una de las cuestiones que estamos trabajando en conjunto con el Ministerio es de qué manera esto lo podemos hacer intercambiando información que además nos permita desplegar un conjunto de acciones que se anticipen a los vencimientos. Y con esto también que nosotros podamos modificar ciertas cuestiones vinculadas a la normativa, de que, bueno, si justo se te venció el carnet ayer y hoy hay paseo, puedas ir al paseo. Entonces, creo que lo que se está anunciando hoy es una muy buena noticia para el país, es una muy buena noticia porque estamos cuidando y estamos favoreciendo el crecimiento de nuestros jurises, y es una muy buena noticia porque esto implica algo que la ministra Lustenberg ha trabajado incansablemente, que es este tema de cómo desde el Estado pensamos en conjunto en la vida concreta de nuestros ciudadanos, y particularmente las infancias.
Así que muchas gracias y bueno, y a continuar trabajando. Muchas gracias. Como decía el maestro Casciani, presidente de la ANEP, hoy estamos comunicando como Ministerio de Salud Pública, acá está todo el equipo del gabinete del Ministerio de Salud Pública, así que le agradecemos a los medios que hoy nos acompañan, porque creemos, tanto la ANEP y nosotros como Ministerio de Salud Pública, que esto es una muy buena noticia, pensando la política pública desde los derechos concretos que tienen las familias y en este caso de los niños y las niñas en algo concreto. Como decía Pablo, eso es un desvelo que empezamos trabajando con la doctora Fernanda Nosar, con todo el equipo, con Zaida Arteta, que representa a los directores departamentales de salud, pero hoy acá también está la maestra Selva Pérez, subdirectora general de primaria, porque estos datos, en principio, no sé dónde está Selva, pero son datos de primaria, eso hacíamos énfasis con Pablo cuando conversábamos. Después vamos también a analizar este cruce de información con el sistema de educación secundaria, con la UTU, con el resto de la institución del sistema educativo, pero en este caso empezamos por los niños y las niñas de educación inicial y el resto de los sectores de los niveles de educación primaria, acercando los derechos en algo concreto. La interoperabilidad de los sistemas de información es algo sumamente importante, que hoy el Estado sea garante de ese derecho y que las personas, y en este caso estamos hablando de los niños y las niñas rehenes quizás, de no acceder al derecho al control en salud. Ustedes muchos saben que soy pediatra de profesión, acá hay también muchas maestras, porque generalmente son maestras y pocos maestros, perdónenme, pero me refiero, es lo mismo que pasa en salud, lo que significa los controles en salud, como decía, anticiparnos a todas las áreas del crecimiento, del desarrollo, cada una de esas cosas tiene una importancia muy importante. Pero después también, la importancia cuando yo repasaba los datos, y Regina, que quiero decir que cuando hizo la presentación, para que ustedes sepan, es la directora de Desarrollo Organizacional y de Sistemas de Información del Ministerio de Salud Pública, en esta lógica que estamos tratando de transversalizar los datos, por eso hemos trabajado con las contrapartes de primaria. Acá también está Lino Besonar, que es el director de Salud Digital, o sea, hay directores departamentales, hay un conjunto de gente que representa equipos de la ANEP y equipos del Ministerio de Salud Pública pensando la política pública. Cuando hoy estamos anunciando que ese 60% de los niños de los como decía Regina, 111.506 niños estaban sin el control de salud vigente. Y hoy, bajo este cruce de los datos, bajo ese trabajo territorial de los inspectores a nivel territorial, con los directores y equipos de las direcciones departamentales de salud, con los equipos de la dirección de ACE, con el programa Niñez del Ministerio de Salud Pública, empezamos a desagregar estos datos, a cruzar las bases de datos, sí, e ir a buscar a esos niños, ofrecerles los controles en salud por parte de las instituciones de asistencia médica colectiva y, sobre todo, de la Administración de Servicios del Estado. Y eso significa que el 60% de los niños, ese número que acercamos, 67.390 niños que no tenían su carnet de salud al día. Niños que, como decía el maestro Casciani, es un desvelo para cualquiera de nosotros que no acceden a la actividad física curricular, con lo que significa la actividad física en la etapa de la infancia y la adolescencia y a lo largo de la vida, pero es un derecho que realmente veo algunos directores departamentales que están trabajando, acá está el director departamental de 33 y de Canelones, que tienen una estrategia de trabajo en esta línea, significa que no acceden a la actividad física, a los paseos curriculares, y de esta manera también vamos a entrar esta articulación de trabajo que tenemos clarísima desde el inicio entre el Ministerio de Salud Pública y la ANEP en diferentes áreas. Hoy rendimos cuentas a la ciudadanía como Estado en algo totalmente concreto. Y a su vez tenemos una conducta anticipatoria. Para el 2026 podemos decir que vamos a tener un monitoreo real de todos los niños y adolescentes del sistema educativo cruzándose con las bases de los sistemas de información que tenemos en salud, para que también, antes que se venzan esos carnets, tengan prioridad en el sistema de salud para tener horas. O sea, esto es una acción concreta de los
que hace el Estado uruguayo cruzando los sistemas de información para que los niños, niñas y adolescentes tengan el derecho al acceso a la salud y a la actividad física, a los paseos curriculares, con lo que significa eso en el desarrollo de los niños. Así que es algo concreto. Hoy es inadmisible que las bases de datos del Estado no se crucen y no nos permiten tomar acciones concretas. Bueno, y es un ejemplo en estos meses de trabajo cuando comenzó diciendo, bueno, somos un solo Estado y los niños, niñas y adolescentes tienen que ser el centro. Es una cosa que estamos proponiendo en la reglamentación de la ley de primera infancia, infancia y adolescencia, donde los sistemas de información se crucen mientras que se reglamenta la ley. Esto no podía tener demora y es una acción concreta de que para el gobierno de este país, y hoy en representación de la ANEP y del Ministerio de Salud Pública, fuimos a buscar esos niños que estaban sin los controles de salud al día, con las implicancias que eso tenía. Así que eso es hoy lo que queremos ir rendiendo cuentas entre la ANEP y el sistema de salud, en áreas que vamos a seguir trabajando. Acá está también el doctor Brioso, todos los integrantes del gabinete, estamos trabajando en otras dimensiones. El trabajo en conjunto entre educación y salud es un área muy importante para cada uno de nosotros, donde pone a las familias en el centro. También va en algo que ustedes me han escuchado en cada una de las oportunidades y que nos desvela como equipo del Ministerio de Salud Pública y como equipo de educación, pero a todo el gobierno, y está entre las prioridades concretas que tiene el gobierno abordar, que es la desigualdad. La desigualdad hoy también en el acceso a la salud, en el acceso a determinados derechos. Bueno, en esto se regula, nos anticipamos, así que tiene muchas miradas: derecho de los niños, de derecho a las familias, también de la desigualdad de género. Somos generalmente las mamás, las mujeres, que a veces estamos que tenemos que conciliar nuestro tiempo de cuidado, luchando para que en el sistema de salud podamos tener un tiempo real para el control de nuestros hijos, y hoy estamos rindiendo cuentas y ya se acerca fin de año, que son todos los paseos. Me acuerdo como mamá de niñas que fueron a la escuela pública, cómo ese era un desvelo para las maestras y maestros, que cuando llegaban los paseos o la actividad física, ni hablemos, porque acá está una maestra que conocí en un centro de educación de jardín en La Coronilla, estoy diciendo bien, acá, y el desvelo que me encontré cuando me decía: tengo tantos niños que no tienen el carnet de salud vigente y no pueden hacer la actividad física curricular. Así que hoy esos 67.000 niños, Regina, representan, cuando empezamos a cruzar esos 111.506 que no lo tenían vigente,